Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alberto Varias. Qué bueno que nos encontramos nuevamente. El último video que subí fue el sábado pasado. Estaba por el estado de New Jersey, en Estados Unidos. Un video que subí temprano, grabé temprano en la mañana con un frío de pinga. El sábado hizo un frío tremendo, aunque domingo y ayer lunes no tanto. Me sentía un día de principios de verano en la Unión Americana. Allí, la conversación la conversación en la República Dominicana ha girado en torno a lo dicho por el presidente. Hablaba yo el pasado sábado en el video que se había anunciado que el presidente hablaría el domingo. Luego, más tarde, una hora después de haber grabado y subido el video, pues Homero Figueroa, director de la DIECOM, de comunicaciones del gobierno, pues anunciaba a través de un tuit que Luis hablaría ese día a prima noche. Luis, el presidente de la República, se dirigió a todos los dominicanos y reaccionó y comunicó al país la decisión del gobierno de suspender o de retirar del Congreso la propuesta de reforma. Yo era de lo que estaba convencido, creo que lo comenté allí, de que esto sería así. Al primero que escuchamos hablar de sugerir retirar el proyecto de reforma fue el presidente Leonel Fernández. Lo sugirió en un artículo a principios de semana y luego en una rueda de prensa donde también habló, señaló todas las falencias que tenía la propuesta del gobierno y luego más adelante el presidente Fernández pues diría de manera clara de que él le recomendaba al presidente que lo retirara. Pero la semana se convirtió en un hervidero a nivel de opinión y sentimientos. La opinión generalizada era de que como estaba la reforma iba a lesionar a muchos sectores, algunos más, otros menos, muchas cuestiones que estaban allí contenidas, prestarse posiblemente ambigüedades. Pero mientras muchos gritan una victoria y celebran y se atribuyen que el poder del pueblo manifestado a través de calderazos o de insultos y discursos de barricada en las vistas públicas fue el que le dobló el pulso al presidente, estamos claros, los que conocemos un poco más allá, que la presión que recibía el gobierno de Luis Abinader no venía exactamente de los dicterios lanzados contra los políticos y el gobierno en la Cámara de Diputados por un grupo de viejas fascinerosas o de románticos de otros tiempos, del discurso aquel famoso de vamos a las armas si nos hacen esto, o apelando a 1984. Eso pudo haber incidido. Lo que sí incidió fue la crispación de sectores productivos muy importantes que empezaron a hacer presión, no a través solamente de los medios de comunicación. No quieren ustedes saber a la presión que estábamos sometidos los medios por todas partes para que se fijasen posiciones desde la perspectiva de cualquiera de estos sectores que con mucha legitimidad y con todo el derecho que le asiste, pues lo hicieron porque estaban defendiendo lo que a partir de sus análisis y evaluaciones era el poder seguir operando dentro de los márgenes que lo han hecho y que mucho de lo que, y aquí yo mencioné, por ejemplo, el caso de la industria del ron. Yo fui a una charla donde el economista Magín Díaz dio una explicación y él mismo fue víctima en medio de eso de un escrutinio bastante fuerte porque le decían quienes allí estaban Magín. Pero esa reforma que tú estás señalando aquí que dañó a la industria o que no solamente que la dañó, sino que no le permitió al gobierno recaudar como esperaba en el plazo que ellos plantearon. Magín, tú fuiste de lo que participó en la subidera de impuestos y la jodedera. ¿Cómo tú me explicas esto a mí ahora? Y Magín, un gran profesional de la economía, pues dio una explicación bastante sosegada. Estoy hablando de hace unos 4 o 5 meses, una explicación sosegada, nos hizo entender, y más que sosegada, con datos estadísticos e históricos y comparativos de lo problemático que
habría sido seguir grabando las bebidas alcohólicas, particularmente el ron dominicano, como se ha venido haciendo de un tiempo a esta parte. Eso anda por ahí en un documento, la prensa se hizo eco, allí estuvieron los principales líderes de opinión del país. A mí me invitaron, no sé para qué coño, pero no estoy al nivel ni en la estatura de lo que allí estaban a nivel de liderazgo de opinión, pero agradezco la invitación porque me permitió edificarme sobre un tema que no domino mucho, que es el tema impositivo y la industria del ron en la República Dominicana. Y eso por citar solo uno. Hablemos de la industria de la construcción, o hablemos del turismo, y ciertamente hay quienes plantean que el turismo está en la necesidad, el Estado, de revisar los esquemas de exenciones y las estructuras de reporte de impuestos que están establecidas, algunas de ellas ridículas, y eso lo ha planteado el economista Andy Dabarre. Pero también tenemos los planteamientos hechos por Germania Montaz. Germania Montaz es una gran técnico, hay que decir, una de las arquitectos de la modernización del sistema tributario de la República Dominicana en los últimos 25 años. Germania hacía el señalamiento del IPI, por ejemplo, y hacía un planteamiento interesantísimo. El mismo presidente Fernández dio una rueda de prensa que yo aquí la mencioné. Dije, bueno, es que lo interesante sería poner todo esto sobre una mesa y que, como planteaba ayer Julio Martínez Pozo en su comentario en la mañana, que todos los sectores opuestos a la reforma se sentaran en una mesa a la luz del sol y que cada quien dijera qué proponía cambiar. Ciertamente el gobierno jondeó su reforma fiscal, la jondeó, y hay algo que yo lo decía hace un tiempo. Aquí en República Dominicana yo no soy experto en estructura gubernamental, pero debería uno de pagarle a alguna institución como McKinsey o alguna empresa de esas grandes de reestructuración organizacional, etcétera, que haga un análisis y diga dónde se está aquí botando dinero, qué instituciones nos sirven, dónde hay duplicidad de funciones y realmente lo poco propuesto y presentado por el gobierno tendrá la efectividad, será tan eficaz en el ahorro que se plantea como está en las expectativas o en las metas. No sé. Pero el gobierno también, y hablemos más con más honestidad, la clase política que le pide al ciudadano medio y a los empresarios que se sacrifiquen, que paguen más, deben de empezar a ceder cuestiones que a ellos le benefician. Y yo no me opongo a que un diputado gane un salario, a que un senador tenga una exoneración, una de por vida. No me opongo, una. Para mí no sería problemático. El problema está en la estructura que tenemos hoy en día, en la serie, en el gasto y sobregasto que hay en cuestiones que no son de responsabilidad, por ejemplo, de los legisladores, o de las alcaldías, o de los regidores, o de muchos funcionarios que nos cuestan sus servicios demasiado para los beneficios que dejan. Y todo eso debería de revisarse en un acto honesto de parte del mismo Estado y de parte del mismo liderazgo nacional, más que del gobierno, de vamos todos a buscar hacer un Estado más eficiente y también más eficaz. Porque nadie gastando lo que no se gana, lo que no produce, pues puede mantenerse a flote mucho tiempo, a menos que no sea endeudándose. Y la deuda, cuando tú no puedes cubrir tus gastos y traes deuda, yo no tengo que hacer en eso matemático financiero, y traes deuda a tu vida que trae consigo unos compromisos y unos intereses, pues evidentemente lo que va a hacer es llevarte al colapso, pero más rápido. Tú quieres irte de viaje, pero no puedes. Pero decides, bueno, voy a comprarlo con la tarjeta, ticket, hotel y todas las amenidades que yo disfrute en ese viaje. Cuando llegue entonces, voy al banco, hago un financiamiento, estoy hasta el cuello con los gastos que tengo, hago un financiamiento y pago a plazo a 4 años ese viaje que hice a Nueva York o ese viaje que hice a Madrid. Y resulta que en el camino las cosas se dificultan, se te enferma un familiar o tienes un accidente y sucede algo
y tú con ceros ahorros o con muy pocos ahorros, porque tal vez lo tienes para un imprevisto, tienes que solventar aquello y tu proyección de pago se complica y empiezas a caer en impago. Y ese impago te genera una presión sobre tus finanzas porque tienes a una empresa diciéndote, en la medida en que menos me paguen, en este caso un banco, en la medida en que menos me paguen, más aumenta tu deuda y llegar a un punto donde si no me pagas, voy a dársela a una empresa de factoring, esa deuda, y esa empresa de factoring va a ejecutar una orden de embargo y tú vas a tener entonces más problemas porque no organizaste adecuadamente tu realidad, no gastaste acorde a cómo te estaba ingresando dinero. Y eso no necesariamente es así en las finanzas de un país, pero son muy similares, o de una familia. Las finanzas de una familia y de un país tienen que tener alguna similitud, y discúlpenme la ingenuidad, porque no soy economista, repito. Entonces, la conversación gira en torno a todo esto y esperamos entonces que el gobierno, pues ya el presidente ha dicho, no habrá otra reforma, lo dijo ayer Luis, lo trae la prensa en primera plana. Abinader asegura que no presentará una nueva reforma fiscal y lo único que dice, o también señalan otros medios de la semanal, de que ahora el gobierno va tras los evasores. Y sí hay mucha gente, sobre todo el comercio chino, los comerciantes chinos, que se han convertido en un cáncer para el comercio en la República Dominicana. Mucha gente lo defenderá porque dicen que venden más barato. Yo compro en algunas tiendas chinas, pero debo decir que ellas tienen las mismas obligaciones que tienen los demás grupos económicos que son parte del comercio en el país y deben de cumplirla, independientemente que cambien su modelo y que no sea evadiendo y defraudando al erario. Bueno, ahí ya veremos qué hará el gobierno. Por otro lado, estuve en Estados Unidos, bueno, como dije al principio, he tenido la suerte de ir a Estados Unidos faltando unas semanas para las elecciones, en estados donde tal vez es difícil tomar la temperatura de cómo anda el tema electoral, New Jersey, Nueva York, pero alejado, más conectado con la realidad que viéndola a través de los medios, sin importar estos cuales sean. Puede ser Twitter, Instagram, TikTok, televisión abierta, televisión por paga, no importa, siempre el mensaje llega sesgado. Entonces, cuando tú tienes la oportunidad de ver la realidad, de observar el entorno que está sucediendo, independientemente de si tengo simpatías o no, me gusta observar detenidamente. Tuve el chance de escuchar conversaciones, que esto carece completamente de algún valor científico, pero me da la sensación del sentimiento que hay. Hay un sentimiento de frustración y de indignación, de molestia con los demócratas en estados tan demócratas como Nueva York o como el estado de New Jersey. Y ese sentimiento de frustración lo sentí más presente que en otras elecciones que he tenido el chance de visitar Estados Unidos. Cuando fui en el 2020 a Estados Unidos, recuerdo haberme sentado a hablar con un amigo en septiembre del 2020, en medio de la pandemia. Había recién abierto el país para viajar, entrar y salir, y fui al cumpleaños de un amigo finales de septiembre. Me senté con un amigo norteamericano, republicano, y este pana decía de manera muy honesta que no le parecía que Trump debería de ganar, pero tampoco Biden. Y lo decía un republicano. Y me decía, aquí hay un sentimiento como de confrontación, un aire de guerra civil, donde uno no puede hablar ciertos temas con tranquilidad en lugares públicos. Hay un enrarecimiento de el ambiente, decía él, pero estamos hablando del 2020, había una crispación, estamos hablando de Black Lives Matter, George Floyd, pandemia, había un estado psicótico más manifiesto y como de crispación más palpable. Ahora no tanto. Ciertamente se dan las discusiones y ya se pueden tener conversaciones más tranquilas en Estados Unidos, pero hay un sentimiento de frustración, me imagino que producto de mucha gente que votó con la esperanza de deshacerse del desorden que tal vez entendían que representaba tener un presidente como Trump.
pero que muchos reconocen, la mayoría reconoce, que si bien es cierto Trump es un tipo disco, lobo, que perro y mal hablado, la situación de Estados Unidos era mejor para ellos, aún siendo demócratas. Y tuve en una bomba de gasolina que habían 3 cubanos inmigrantes en la zona de West New York. Ahí estaba tomando un café con un amigo y se dio la discusión de por qué la respuesta de dos demócratas, dicen, y un republicano cubano-americano exiliado que allí contaba su historia y le decía, Kamala Harris es lo más parecido a un comunista que yo he visto postularse a la presidencia en Estados Unidos. No sé dónde estaba cuando gobernó Barack Obama, pero ciertamente las ideas de Kamala son problemáticas, la actitud, el manejo, la forma que comunica, los errores que ha cometido, lo de estás en el meeting equivocado y lo que pasó ayer y lo que ha seguido pasando durante todos estos días, más su vicepresidente, que es también un tipo con una historia problemática. Pero lo que decían los otros dos era lo que a mí me parecía interesante. Los otros dos decían, yo nunca votaría por Trump, decía uno de ellos. Trump odia a los inmigrantes, Trump es racista. Y yo no sé si Trump es racista o no, no lo sé. Pero es algo que dicen y es una imagen que él mismo ha ayudado a pulso a construirse. Y decían, pero no voy a votar por Kamala. No voy a votar por Kamala, decían los otros dos. Y eso es interesante porque, si bien es cierto que el ciclo electoral en Estados Unidos este año ha sido de los más enrarecidos, con 2 atentados contra Trump, un tercero que llegó a frustrarse, que no llegó a nada, de un tipo que iba para un evento y que parece que tenía esa intención de atacar a Trump, todo el proceso de los últimos 4 años que los medios han tratado de convertir lo del 6 de enero del año 2021 en una especie de hecatombe similar y comparable a lo que pasó en la guerra civil o en cualquier capítulo ominoso de la historia norteamericana, o toda la narrativa construida alrededor de todos los sometimientos y el discurso barato de que Trump ha sido sometido a la justicia y condenado, como sabemos que no hay que ser muy ducho, un intelectual muy acabado en el análisis de la problemática americana, que lo que ha habido es una instrumentalización de la justicia para fines políticos contra un adversario. Y eso no lo puede negar, bueno, nadie que vea el mundo más o menos objetivo. ¿Y qué está pasando en Estados Unidos? Bueno, en Estados Unidos ciertamente hay una sensación de hartazgo con los demócratas, es lo que yo percibí, y de que hay una alineación de que posiblemente el 5 de noviembre pues termine ganando Donald Trump. Eso es la sensación que da. Que termine pasando lo contrario, pues tal vez uno esté tomando las lecturas de los lugares equivocados. Pero ciertamente, lo dije en el 20 y lo reitero ahora, independientemente de lo que termine pasando en las elecciones, en estos países como Estados Unidos, si bien es cierto que el cambio de quien gobierna en la Casa Blanca al gobierno federal es importante, no es menos, no es un drama, no es que todo se va a ir abajo, porque allí, aunque no lo querramos, en gran medida todavía funcionan las instituciones, los pesos y los contrapesos, lo cual es bueno. Y quizás lo que más ha beneficiado a Latinoamérica de los gobiernos de Biden ha sido la política de fronteras abiertas que ha tenido en estos últimos 4 años, que ha permitido que lleguen decenas de millones de personas de todas partes del mundo, sobre todo Latinoamérica, con todo tipo de características. Ya veremos qué pasará finalmente el 5 de noviembre, pero es interesante darle seguimiento de forma objetiva a lo que allí está sucediendo. Nos vemos en un próximo video.